Japón es uno de los países que... Perdón. Japón es uno de los países con más días de vacaciones nacionales en todo el mundo. Y a su vez, los trabajadores japoneses son de los que menos utilizan sus días de vacaciones pagadas. ¿Qué es lo que provoca que tantos japoneses ignoren la mitad de sus vacaciones pagadas para volver a la oficina a trabajar? ¿Es que acaso en Japón no hay vacaciones? Ay, qué bien se está de vacaciones, ¿eh? Bendito sea agosto. Quédate Quédate para siempre, quería decir. Yo también. ¿De qué es tu bebida? Melo hielo. ¿Y tú? Calpis. Vamos a quitarnos esto ya, ¿no? Vámonos. Yo creo que ya dijimos en un video, en Japón hay 16 días de vacaciones. ¿Shukujitsu? ¿Fiesta nacional? Sí, 16 días de fiesta nacional y aparte depende de la empresa, pero máximo 20 días de vacaciones pagadas. Y cuando entra nuevo, al principio depende, pero 10 o 12 días de vacaciones tenemos. Y cada año aumenta uno hasta 20 días. Esto de los días de vacaciones pagadas que le pertenece a una persona cuando entra nueva en una empresa, ¿depende de la empresa o de qué depende? Porque si lo miro en medios que están escritos en español, pone que son 10 días. Si lo miro en medios que están en inglés, pone que son 12 días. Y el otro día, hablando con un amigo japonés, me dijo que a él le pertenecían 15 días desde el principio. Entonces, es un poco extraño. Pero de todas maneras, Yuko, ¿por qué hay tanta gente que no se coge vacaciones en Japón? Con lo bueno que son las vacaciones. Hay una encuesta que dice que de media los japoneses utilizan solo 5 días de vacaciones y el resto de días los pierden. Yo no conozco a nadie que utilizan todos los días de vacaciones, pero seguro que hay gente que utilizan todos. Esto tiene origen en el tipo de mentalidad. En Japón se dice que la base de la vida es el trabajo y dentro del trabajo hay momentos de descanso. Pero otras culturas en la base de la vida es nuestro interés o nuestra vida y dentro de descanso hay trabajo, ¿no? Para vivir necesita trabajar, no vivir para trabajar. Japón es un país en el que las vacaciones siempre se habían respetado. Vamos, que la gente pues usaba sus días de vacaciones para descansar. Incluso Japón era un país visto por otras potencias como Estados Unidos como un país de vagos, ¿no? Por tener demasiadas vacaciones o trabajar poco. Pero no sabemos qué ha pasado, que a principios de este siglo cambió totalmente la tendencia y ahora tenemos a gente que incluso no se toma ni un solo día de vacaciones al año para descansar. Bueno, excepto los 16 o 18 días que hay de vacaciones nacionales al año, como la Golden Week o el Día del Mar y cosas así. La tendencia que hay en Japón a la hora de elegir las vacaciones es que muchos japoneses prefieren tener periodos de vacaciones cortos y esparcidos a lo largo de todo el año. Por ejemplo, pues aquí un día, después 2 días, otro día, 3 días y así sueltos, ¿no? En lugar de cogerse a lo mejor 2 semanas o 3 semanas completas de vacaciones, como acostumbra, por ejemplo, mucha gente en España, ¿no? Para irse de veraneo por ahí. Sí, en Japón preferimos tener muchas vacaciones chiquititas, porque se dice que si tiene vacaciones largas, por ejemplo, un mes después, da pereza volver a trabajar. En Japón, en mayo, hay una semana de vacaciones que se llama Golden Week y después mucha gente va a caer en una depresión. No quiere volver a trabajar, se pone triste o no quiere ir al colegio. En abril empieza nuevo de trabajo o cambia de sección o cambia clase. Entonces en mayo, después de una semana de vacaciones, ya no quiere volver a trabajar o ir al colegio. Y esa depresión se llama gogatsubyo. Es que esa depresión, bueno, esa mini depresión, ¿no? También la tenemos en España, pero en lugar de en mayo la tenemos en septiembre. Y es que después de estar de vacaciones en agosto, ¿no? Es que en agosto pues uno está muy a gusto. Agosto. Chup. Yuko, que lo vas a explotar, ¿eh? Yuko, que despiertas, niño.
Aunque los japoneses están de vacaciones, algunos están pensando en los compañeros de trabajo, ¿eh? Por ejemplo, si van de vacaciones a Hawái, entonces compra algo típico de Hawái. Yo tengo, ¿eh? Ah, ole. ¿Cómo que ole? Aloha, ¿eh? Aloha. Eso para llevar a sus compañeros. Ay. Ya me he despeinado. Claro, ahí están participando ya dos aspectos culturales a la vez, ¿no? Uno de ellos es, pues, la cultura del grupo, ¿no? En este caso, pues, al grupo de trabajo al que perteneces. Y otro de ellos es la cultura del regalo, que me parece que ya hemos hablado en algún que otro vídeo sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues básicamente consiste en llevarle un souvenir o un omiyage cuando tú te vas a algún sitio, pues algo típico de ese sitio se lo llevas precisamente a la gente de tu grupo, ya sea de tu familia, amigos, trabajo y todos los contextos en los que tú te muevas, ¿no? Yo, como no tengo amigos, pues no se lo llevo a nadie. Es que hay gente que... es que hay gente que está de vacaciones, entonces en su trabajo no está. Normal. Todavía no existe la clonación, ¿eh? Continúe usted desarrollando su idea. Algunos se sienten que si tú no estás trabajo, entonces sus compañeros tienen que esforzarse por su culpa, entonces para agradecer o muchas gracias, ¿no? Por trabajar, lleva regalitos, venir. Claro, está ahí la importancia de cada individuo dentro del grupo y cada uno pues desarrolla su función dentro del grupo para que este pues funcione, ¿no? Esto que voy a contar no creo que pase en todas las empresas, o al menos no debería, pero sí que hay muchas empresas en las que hay una cosa que solamente sabe hacer una persona. Solo esa persona sabe desarrollar este tipo de cosas. Entonces, en el momento que esta persona falta, ahí falla algo, ¿no? Entonces tú imagínate, cuando están todos, va funcionando todo así, perfecto, perfecto, todo el proceso, pero si este falla, entonces, aquí está atascado, no nos movemos, ¿no? Houston, tenemos un problema. Tanaka-san, ¿por qué te tuviste que ir de vacaciones, no? Y esto es lo que puede ocurrir, es que a veces cuando uno se pide vacaciones o quiere hacer cualquier cosa desde tal día hasta tal día y pide vacaciones, en la empresa te pueden poner mala cara o incluso te pueden decir que píllate las vacaciones en otro momento porque aquí es una fecha muy importante, ¿no? Y te necesitamos porque no hay otra persona en la empresa que sepa hacer ese tipo de actividad que tú haces, ¿no? Claro, y de ahí viene esa sensación de que yo, por faltar a mi trabajo, voy a afectar al trabajo colectivo, ¿no? A lo mejor tiene que hacer ese trabajo, su trabajo antes de las vacaciones. O incluso después cuando vuelva. Lo tiene todo ahí eso. acumulado porque es que no hay otra persona que sepa hacerlo. Pero también hay otro motivo de no utilizar todos los días de vacaciones. Hay japoneses que los guardan algunos días de vacaciones por si acaso se pone enfermo. Si te pone enfermo y tú no puedes ir a trabajar, entonces algunas empresas no te lo pagan. Pero si utilizas ese día de vacaciones pagadas, entonces puedes cobrar, ¿no? Por eso hay gente que guardan por si acaso. Incluso el gobierno está tomando últimamente medidas, está fomentando que la gente utilice sus propios días de vacaciones, ¿no? Porque como he dicho al principio, pues hay gente que no se toma ni un solo día de vacaciones pagadas al año, excepto, bueno, algunas veces que hay fiesta nacional, como por ejemplo el Obon y cosas de esas, ¿no? Y no me estoy refiriendo a ningún padre de Yuko en concreto, ¿eh? Que no me estoy refiriendo... es que me lo ibas a tirar a mí, ¿no? Hay empresas que están empezando ya a poner días libres a la semana para que sus trabajadores descansen. Por ejemplo, está los Premium Friday o algo así, que son, me parece, el último viernes del mes. En algunas empresas la gente sale al mediodía en lugar de por la tarde, ¿no? Y esto es algo que ya, por ejemplo, en España pues se lleva haciendo desde hace tiempo. Yo recuerdo que en las dos empresas en las que he estado en España lo hacía. Los viernes pues salía a las 2:30 o las 3. Mi amigo trabajaba en una empresa que todos los días a las 6 de la tarde apagan la luz para que no trabajen más. Pero aunque llega la hora, hay alguna gente que sigue trabajando, ¿no? Si la gente de tu grupo o tu jefe están ahí, entonces tú no puedes irte porque me siento mal, ¿no? A las 6, oscuro, ya se va. Tengo que irme, ¿no? Qué bien ese sistema. Otra de las medidas, váyate la Yuko cómo tienes esto. Otra de las medidas que se está implementando así poco a poco, que están haciendo ya empresas grandotas, como KDDI, por ejemplo, es un sistema que se llama Interval 6, es como un sistema de intervalos, y está hecho para la gente que se queda trabajando, por ejemplo, hasta las 10 de la noche, pues todas esas horas extra que ha hecho el día anterior,
al día siguiente puede entrar tarde, ¿no? O que entre la hora que salió de trabajar el día anterior y la que entre al día siguiente tenga que pasar 12 horas, ¿no? De descanso para que pueda ir. Entonces tú al día siguiente puedes entrar más tarde. Creo que depende de cada empresa, lo hacen de una manera u otra. Pero bueno, va habiendo cada vez más medidas. Como muchos japoneses no tienen vacaciones largas y no pueden viajar durante mucho tiempo, si tiene 3 o 4 días de vacaciones seguidos, entonces viaja dentro de Japón o un país que está cerca de Japón, por ejemplo Corea del Sur, Taiwán, China, como mucho Guam o Hawái. Es que no merece la pena tampoco, ¿no? Irte muy lejos y vas a tener solo 3 días de vacaciones, ¿no? Tú imagínate, tío, te veo ahí con las maletas, ¿dónde vas de vacaciones? Me voy a hacer un tour, me voy a recorrer Centroamérica entera, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te vas? Pues 3 días. Para ir un día y un día tener... Con la escala. Bueno, nosotros también nos vamos de vacaciones, ¿no, Yuko? Sí. Nosotros esperamos que hayáis aprendido mucho sobre Japón, sobre los japoneses Y y de de nada. ta. Bueno, y de todo, perdón. Si os ha gustado este video, dale a like. Eso es, dale a like porque nos gustaría, está bien. Nosotros tenemos que entrar en nuestra puerta de embarque, está aquí, ¿vale? Cogemos un avión. Gracias por haber visto este vídeo.